Y también le pedí al director de Pemex que se informara más sobre este asunto que se trató el viernes, muy penoso, pero vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. Y se entendió mal o no se dieron todos los elementos, porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre también, dicho sea de paso, están en contra de nosotros, son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos, porque es un grupo que se constituyó durante el periodo neoliberal o neoporfirista, que lo impulsó Carlos Salinas, y eclipsaron todo el mundo intelectual y hasta el científico de nuestro país, y también fueron parte pues de la corrupción, porque para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México se necesitaba todo un aparato de control y manipulación. Se necesitaba de los medios masivos de información o manipulación y de intelectuales orgánicos que siempre han existido, así como los intelectuales revolucionarios, como los periodistas revolucionarios, pues siempre han habido en la historia de nuestro país y del mundo periodistas y escritores vinculados al conservadurismo, desde novelistas hasta pintores, pasando por poetas famosos. Nada más aclararía de que ahora pues no son como Francisco Bulnes, que no era un gran intelectual, el ingeniero Francisco Bulnes, pero escribía bien y era preciso. Decía don Jesús Rey Geroles, le llamaba energúmeno, pero hizo libros en contra de Juárez, en contra de su protector, Porfirio Díaz. Es un buen libro, sobre todo por los datos que da sobre el acaparamiento de la tierra y del capital en pocas manos, dicho por uno de ellos, por Bulnes. Bueno, ni siquiera hay ahora un Lucas Alamán, el ideólogo del conservadurismo conservador en el siglo XIX, el más importante ideólogo del conservadurismo. Pero lo que hay, o lo que ha sido más visible, porque le convenía al régimen, pues no tiene mucho nivel intelectual. Son famosos, pero con poco nivel intelectual. Y sí hay intelectuales muy buenos, escritores, periodistas y desde luego científicos en México, nada más que no pertenecen a estos grupos, no tienen que ver con el grupo de Krause, no tienen que ver con el grupo de Aguilar Camín, que eran los que conducían, lidereaban a muchos. Desde Salinas los empezaron a cooptar y luego pues ya eso se reprodujo con toda la orientación neoliberal, conservadora y corrupta. Y ellos también participaron, porque sí hay complicidad. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, es hechura de ellos, para decir se violó la privacidad, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado
porque si se da a conocer, se puede cometer el delito, el grave delito de que se viola la privacidad. Imagínense cuánto hubiese yo cobrado por daños causados a mi persona, por calumnias, y aquí de lo que se trata es de un asunto público, completamente. Entonces sí es importante el que se conozca sobre esto y se pueda producir o se pueda continuar con un debate sobre estos temas, que todo esto nos ayuda a saber quién es quién en la vida pública del país, nos ayuda a saber cuáles son los límites que se tienen, a saber cómo funcionaba la corrupción, para prevenir, para que en las futuras generaciones no engañen, no manipulen, y que aprendamos todos a leer los periódicos, a escuchar la radio, a ver la televisión, a no estarle creyendo a ciegas a cualquier comentarista, a cualquier periodista famoso, articulista, porque también hubo un tiempo en que se hablaba que eran independientes, que ellos no tenían partido, que eran de la sociedad civil, académicos. No, claro que tienen partido, pertenecen al bloque conservador y juegan un papel en funcionamiento del régimen de corrupción, opresión, de injusticias. Ayudan al régimen. Por eso se habla de intelectuales orgánicos. Entonces es buen tema tratar esto y nada más cuidar, no dañar sin tener pruebas, sin tener elementos, no calumniar. Otra cosa que es interesante en este tema es de que el conservadurismo considera normal la corrupción cuando se trata de ellos, porque su doctrina es la hipocresía. Pero hay una especie de enajenación al sostener que si ellos son los corruptos, tienen licencia, lo pueden hacer porque los corruptos son otros. Y llegan al extremo, como este caso, de que forman, constituyen institutos para combatir la corrupción. Es el mundo al revés, una de dos, o lo hacen conscientemente y son unos cinicazos, o por su nivel de enajenación, considerándose que son de una clase superior, les resulta normal que ellos sí puedan robar, puedan mentir y que al mismo tiempo se puedan convertir en jueces, porque estamos hablando de quienes constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción, la mayoría de las veces inventados. En mi caso, nunca han podido ni podrán probarme un caso de corrupción. Uno, para no poner otros ejemplos, y ofrezco disculpas por hablar de mi persona. Y crearon el instituto en contra mía, aun cuando hablen de que les preocupa mucho la corrupción. Pues ellos fueron también los creadores del Instituto de la Transparencia. Que miren el papelón, ahora de oficio, investigando si no violamos la ley porque se dieron a conocer que tienen que ver con datos personales. El Instituto de la Transparencia, que nos cuesta a los mexicanos 1,000 millones de pesos al año, al servicio de ellos. Entonces es buen tema si queremos desterrar la corrupción, la simulación, la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Son asuntos que van más allá de las elecciones, porque un proceso de transformación lo que busca alcanzar, lograr una sociedad mejor, en beneficio de todas, de todos. Es un proceso para ir limpiando, para ir purificando la vida pública, para ir sacando al país de la decadencia
porque padecíamos no de una crisis, de una decadencia. Aquí lo estamos constatando. No era nada más que no crecía la economía, que no había empleo, que había mucha corrupción. No solo es eso, era la pérdida de valores morales, culturales, espirituales, un proceso de degradación en todos los ámbitos, en todos los terrenos de la vida pública. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación. Y claro que eso pues es como una revolución, nada más que pacífica, pero eso molesta y no les gusta a los que están acostumbrados a vivir con privilegios. Pero necesitamos seguir adelante y pensar en las nuevas generaciones y nunca más dejarnos apantallar que los abajo firmantes, es cosa que se vayan conociendo cada vez más quiénes son los abajo firmantes. Como el 90% viven del presupuesto público, que es dinero del pueblo, de los abajo firmantes. Y está bien, ¿por qué no ser servidor público? Pero si vivo del presupuesto público, si me paga el pueblo, ¿por qué voy a estar en contra del pueblo? ¿O por qué no voy a tener un poco de profesionalismo, de decencia y de poner, si no por encima, al mismo nivel lo público que lo privado? ¿Por qué? Si me pagan todos los mexicanos, nada más me pongo al servicio de una minoría. Eso es una deshonestidad, cuando menos intelectual. Pues el viernes pasado nos pidió el señor presidente que hiciéramos un informe de Pemex de cómo iba la empresa y que también señaláramos cómo se estaba combatiendo la corrupción en Petróleos Mexicanos, y dimos a conocer una serie de acciones, una serie de empresas que habían incurrido en corrupción y cómo las habíamos combatido y recuperado los recursos. Uno de esos casos fue el de la señora, en este caso no era una empresa, pero era un acto de corrupción, de la señora María Amparo Casar, porque ella ha venido cobrando desde hace más de 20 años, una pensión derivada del fallecimiento de su esposo, que era empleado de Pemex, pero que murió por haberse privado de la vida. Es importante, para tener muy claro las cosas, que la muerte de un trabajador en Petróleos Mexicanos conlleva toda una serie de prestaciones, en el entendido de que fue en funciones y que fue un accidente. Es decir, procede el pago del seguro, procede la pensión si hay un accidente. Pero en el caso de que alguien atente contra sí mismo, contra su vida, no procede ni la pensión ni procede el pago del seguro de vida. Bueno, pues hubo una reacción muy fuerte a partir del viernes que dimos a conocer esto. Los grupos de derecha, los adversarios del régimen, se vinieron con todo y bueno, pues esto nos obliga a dar más elementos, a aclarar más cómo estuvo este asunto del fallecimiento del esposo de la señora Casar. Primero decir que el fallecimiento ocurrió el día 7 de octubre de 2004 y a las pocas horas de que sucedió el lamentable suceso trágico, se presentaron familiares, dos cuñados del señor Márquez Padilla, quien falleció, y su hermano. Entonces se presentó el señor Juan Rebolledo Gout, cuñado del señor Márquez Padilla, se presentó José Ignacio Casar Pérez, hermano, también cuñado de él, del finado, hermano de la señora Casar, y se presentó Federico Javier Márquez Padilla, hermano del finado. Y hubo conocimiento de todo el proceso prácticamente a las pocas horas de que sucedió el asunto. El viernes pasado yo escuché, pero además fue en muchos programas de radio, que la señora Casar señaló que ella pasaba de víctima a victimaria, ¿sí? Que ella había sido la víctima de todo esto y que se había enterado, se estaba enterando de que la muerte del señor Márquez Padilla
obedecía a suicidio. Bueno, pues yo creo que empezaríamos a aclarar, primero dando unos datos adicionales. El señor Márquez Padilla entró el día 1 de junio de 2004. El 24 de ese mes recibió un crédito de 447,000 pesos, un crédito sobre nómina, y el día 30 de ese mismo mes, antes de un mes de haber llegado, un crédito por 268,000 pesos para adquirir un vehículo. A partir de ahí, él entra como coordinador de asesores del director de administración de Petróleos Mexicanos. La señora Casar en ese entonces era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación. Bueno, pues prácticamente al día siguiente del fallecimiento, el fallecimiento fue el día 7 de octubre, el día 8 de octubre, el agente del Ministerio Público hace un peritaje donde señala suicidio. La investigación se abre por homicidio, pero ya al día siguiente ya hay evidencias del perito de que se pudo haber tratado de un suicidio. De manera que esto da pie a una investigación que se lleva aproximadamente 4 o 5 meses. Esto ocurre el 7 de octubre y en febrero ya la Fiscalía da a conocer el dictamen de cierre de ejercicio donde no hay homicidio, sino que lo que ocurrió, nadie privó de la vida al señor, el señor se quitó la vida 5 meses después. Pero es importante decir que la señora Casar, el día 15 de octubre, el día 7 fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios de aquella época, no Petróleos Mexicanos, como dice el presidente, pues no tiene la culpa Petróleos Mexicanos, los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. Fue algo muy rápido, ahí es el 7 de octubre y el 29 ya ella recibe el primer pago de pensión, y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Casar, sin que se esperara al cierre de la averiguación. ¿Qué era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores? Esperar a que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. En Petróleos Mexicanos le dieron las facilidades, prácticamente le pagaron de inmediato y al final se cierra el expediente con la determinación de que el señor se quitó la vida, fue un suicidio y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro. El otro dato que es importante señalar aquí es de que en esta andanada que se dio de parte de los grupos adversarios de este régimen, conservadores, fue de que se habían violado los derechos de la familia porque se habían dado a conocer. Quiero leerles una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que ver con resoluciones del Pleno del INAI sobre la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. No les voy a leer todo el texto porque es largo, pero sí un párrafo que lo dice todo. Dice, no obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis,
porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. Y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Y bueno, cuando yo señalaba que pocas horas después del accidente se presentaron familiares, cuñados y hermanos del occiso, el señor Rebolledo Gout, José Ignacio Cosío Pérez y Federico Javier Márquez, bueno, en la carpeta de cierre, en la parte final, ya cuando cierran y dicen que fue suicidio, hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia de la investigación, del cierre de la carpeta en sobre cerrado al señor Juan Rebolledo Gout, de manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó, qué fue lo que resolvió la Fiscalía. Entonces, pues eso de que no se enteró, de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, pues no es posible. Y pues yo creo que estos datos que le estamos aportando pues van a dar un poquito más de claridad en cuanto a lo que ocurrió, lo que dijimos el día viernes pasado. Señor presidente. Sí, desde luego que hay una denuncia que ya se presentó en esta búsqueda de la reparación del daño e incluso estamos analizando desde el punto de vista jurídico porque, ahora que lo dicen, el tema del pago del seguro. La señora Casar señalaba en la entrevista que el seguro se lo pagó una empresa privada, una aseguradora privada, lo cual es cierto. Lo que no dice la señora es de que la póliza de los seguros de todos los trabajadores de Pemex, incluido en este caso el señor que falleció, pues es pagado por Pemex. Entonces, si hay un accidente, que no es el caso, y hay una muerte, bueno, pues se le informa al seguro y el seguro paga. En este caso, pues dado que la información que seguramente se le proporcionó al seguro fue de que había sido un accidente, entonces el seguro puede demandar a Pemex. Entonces, estamos viendo todos esos asuntos de tipo legal y desde luego buscando que haya un resarcimiento de ese recurso que se entregó de mala forma. La denuncia es ante las autoridades correspondientes, es una denuncia por corrupción y se va a realizar la investigación. Ya estos funcionarios ya no están en Petróleo Mexicano, son exfuncionarios, pero pues no quedan exentos de la acción de la justicia. Bueno, eso es algo que tienen que analizarse en el departamento jurídico, en la dirección jurídica de Pemex. No, digo, ella sostiene muchas cosas, entre otras, que se acababa de enterar de que era suicidio y de que, bueno, todo lo que dijo. Pero bueno, esto no es un asunto de qué dice uno y qué dice el otro, sino de los documentos que están exhibidos y que pueden ser consultados por todos. Bueno, me dicen los abogados que no prescribe porque como se ha seguido pagando la pensión, se vino pagando la pensión hasta este año, pues entonces no hay prescripción por el hecho de haber estado recibiendo aún el recurso. Esto tiene que ver con el hecho de que el señor Márquez decide, como todos los que trabajan en Pemex, quiénes son los beneficiarios. Hay una parte en donde el 80% la beneficiaria es la señora Casar, el 20% son los hijos y esto procede hasta que cumplan 25 años y entiendo que sujeto a que continúen estudiando. Entonces, a eso obedece que estos documentos escolares, que eran lo que ellos presentaban para poder seguir recibiendo la parte de la pensión que les correspondía. Y en el caso también una duda, se argumenta que los documentos no tenían que haber sido dados a conocer por el tema de que son personas diferentes. Yo, según recuerdo, hace muchos años que cubría Fuente Deportiva, a toda persona que se le asignan recursos públicos se convierte en un ente obligado a rendir cuentas de ese dinero público. No sé si también aplica en el caso de estos recursos que se les dieron a los hijos de esta persona. Es probable que sí, y por eso el INAI resuelve en el Pleno que toda la información relacionada con un acto de corrupción no puede ser clasificada.